Amor, hastío, sociedad. Poemas posmodernos. Marky Muñoz. Arquitecto Marco Muñoz. Inicio del fin. Cuando se besa con desdén, es que existe un nuevo Adán, o a ese Adán lo acompaña una nueva Eva, o simplemente es tiempo de buscar un nuevo paraíso. Un nuevo despertar. Deja que me refugie en tu piel, que recorra cada centímetro hasta que tus espasmos de luna llena limpien mi rostro con tu miel. Dame tus gemidos donde nos lleve el azar. Busca conmigo el mar y el desierto. Hagamos de este silencio un destino, un camino, un río. Hojas que vuelan por el viento y que los niños pisan al caminar por el parque. Libertad y refugio, sin miedo, encontrándonos, deseándonos, sintiéndonos, amándonos y odiándonos por no poder seguir cabalgando cuando mi pequeño gigante necesita un respiro de tu boca tibia, de tus besos profundos, de tus piernas que me entrelazan para nuevamente limpiar mi rostro con tu miel. Y si nos pasa la vida entre ir y venir, de encuentros fortuitos, ocasionales, sin refugio, o tal vez sin darnos cuenta, las noches nos piden más días, y los días más noches, y así los meses y los años, y sin darnos cuenta hicimos un primer encuentro, una vida, un sueño, un destino, uno buscado, soñado, uno que al llegar al fin, al morir, se recordará que fue un bello despertar. 4. Cavilación 1. Cuando tenía entre 15 y 25 años no creía en la fidelidad. Ahora a mis 45 años, luego de haberla practicado durante 20 años, me cuestiono si sirve. 5. Amor o ilusión virtual. Me gustaría encontrarte al caminar, quizás un día entrando a un cine, a una librería, o en un café mientras miro en los muros los cuadros de algún artista emergente. Tal vez a caminar por un parque o en visita a un museo, pero al azar, donde sea el destino que manifiesta el devenir, sin planificación ni búsqueda, desprovisto de máscaras, luces y neón, donde nos miremos y nos sintamos incómodos por saber qué pasará o cuál será nuestra reacción, y en ese instante ver si somos capaces de acercarnos, saludarnos, reconocernos, y ver si podemos llegar a la intimidad de las palabras vividas y disfrutadas a través de un ordenador. 6. Búsqueda inversa. El amor es como el mar, bien y va, espuma en la orilla como rastro de un buen cabalgar. También es sombra, reflexión abstracta de un cuerpo iluminado, muchas veces por la imaginación, expectativas o por el deseo de encontrarlo. También es espejo, reflejo del yo para compartir la soledad. A veces arpegio, unión a composé que juntas forman un acorde. A veces es vuelo, cumbre y vacío, riesgo y destino. A veces es fantasma, sabes que no existe pero se cree ver. Y así pasa la vida, buscando un otro, anhelando caminos compartidos, sin dejar correr a caudal ni en plenitud la virtud que todos llevamos dentro. 7. Amor y pasión. Sueños, proyectos y aroma a albahaca. 8. Lluvia. Al caer la noche empieza la lluvia. Una a una las gotas van tiñendo de tinta una hoja en blanco, como hojas en otoño que decoran los pastos de los parques, como la densa blancura que me envuelve al salir de su bajo vientre al compás de melodías viscosas y aglutinantes. Gotas notas que construyen en un pentagrama, gotas trazos que crean espacios, gotas letras que componen poesía, gotas de colores y formas que dibujan. Así llega la noche, donde me dejo llevar por la lluvia, una lluvia que relaja, libera, cobija. En armonía dejo que la lluvia me empape de colores, sonidos, trazos o letras, que limpie, cura y repela, que cubra, protege y proyecte.
una lluvia que transforma, una lluvia que alcanza vuelo, sueño y destino. 9. Decisión de libertad. Después de los 40 años, ¿para qué buscar un nuevo amor si lo puedes contratar 2 veces a la semana? 10. Seducción numérica. Luego de realizar una serie de cálculos financieros en una entidad bancaria, la gente le dice: usted, señor, parece que sabe y le gustan los números. Él, sonriendo y mirándolos a los ojos, le dice: unos más que otros. Ella, sonriendo, le dice: bastante bueno saberlo, a mí igual. Yo salgo a las 17:30 y a veces me quedo hasta 6 o 9 de la noche, dependiendo de la cantidad de trabajo. Él: gracias. Ideal. Son los números que me gustan. Le dejo mi tarjeta. Hablamos. 11. Cavilación 2. El arte es el juego de colores, formas, sonidos, relatos, imaginarios, movimiento, espacios y luz, y por sobre todo un acto de liberación y emancipación. 12. Ego y camino. Hay veces que aumentan las ganas de abandonar los sueños creativos por los altibajos del camino, mejor dicho, por los más bajos que altos, pero el ego no puede dominar en la marea, tampoco hacer desaparecer lo ya avanzado. Así que me limpio el rostro de los vellos blanquizcos por el paso del tiempo y nuevamente continúo. Quizás no llegue a destino, pero en el camino iré encontrando cada vez más cerca al hombre que de niño quise ser. 13. Ocaso. Al terminar la jornada, cuando los arreboles tiñen el cielo y en multitud la ciudad emprende su retorno, yo he buscado, busco y buscaré refugio. En la adolescencia, en el saturante sonido de una guitarra o en el melódico sonido de un piano. En la juventud, en el neón y en alguna que otra estampa para recorrer las disociaciones lisérgicas. Al ser padre, en el disfrute familiar y antes de dormir, sumergiéndome en las profundidades acuosas de mi mujer. Ahora, una hoja en blanco se hace atractiva al atardecer, y quizás, quién sabe, si se transforma en el soporte para escribir una nueva historia. 14. El tiempo pasó. El tiempo pasó, dejando en la distancia la rebeldía, los amores a escondidas, los encuentros casuales, las ganas de cambiar el mundo, las ganas de aportar a una sociedad mejor, la capacidad de soñar en pos de lo colectivo. El tiempo pasó y empecé a ver con atención a los cercanos y a los no tanto, sus dobles estándar, sus caretas para cumplir metas, sus pisotadas para llegar a un cargo, su pérdida de libertad para encajar en lo establecido, su sometimiento ideológico para ser parte del rebaño, donde el borreguero muchas veces no quiere dirigir, sino usar la masa para beneficio propio. También descubrí en algunos la constancia, el rigor, el talento pulido esfuerzo, la vigorosidad que te da el creer en el camino propio, con fuerza y tesón, sin importar la edad, cuando las convicciones se transforman en certezas, aportar en un mundo mejor sin buscar la retribución, el luchar por una mejor sociedad sin querer apoltronarse en un buró público, el ser libre, conglomerando, creando y soñando una patria buena, justa y de todos. El tiempo pasó con tal velocidad y espesor que la otrora fuerza de mi juventud hoy se vea composé con un blanquisco de mis cabellos, donde las dudas del devenir son el café de todas las mañanas. 15. Reencuentro. Después de años sin vernos, en cosa de minutos estábamos desnudos, acariciándonos, besándonos, sintiendo la tibieza de nuestros cuerpos al compás del acuoso sonido de su bajo vientre, siendo soporte para que cabalgase el ocaso, siendo río donde se perdían los hielos pétreos de las distancias. ¿Será posible? Podremos ser días sin noches. Sentiremos angustia en la despedida. Disfrazaremos las vidas para vernos a escondidas. Quizás sea solo un encuentro la vida misma. En cosa de segundos seguimos al teléfono. Y luego de contarnos los años de distancia, decidimos que merecíamos volver a vernos.
16. Naturaleza. Y entre los recovecos de sus suaves laderas encontraba su manantial. Despacio fui en busca. Sigiloso y serpenteante recorrí sus quebradas. Me cobijé en sus praderas y degusté su cálida agua cristalina. Subí y desde la cumbre observaba su frondoso follaje que no me dejaba apreciar su deleite. Me recosté en búsqueda de perspectiva y me dejé acariciar por la brisa mientras observaba sus fronteras que hacían entrar y salir a este visitante. Al estar en punto, el atardecer nos invitaba a ser uno, y así pasó la vida, entre musitados gemidos y candentes arreboles. 17. Vendaval. Era la mezcla perfecta entre la felatriz Cleopatra y la esposa del colega Joaquín Toesca, Manuela Fernández de Rebolledo. Y fue en un día de conquista, que entre humo, risa y cuerpos desnudos le robé un beso. Y sin darme cuenta, ese gesto de arrojo convirtió mis últimos 30 años en un suave viento de primavera. 18. Conversación con una hoja en blanco. Y cuando creí haber encontrado el camino, tus pasos se acercaron. Los recordaba distintos, galopantes con aroma a tinta, con un tecleo constante y luego el paso al renglón. Han pasado casi 30 años y nuevamente frente a ti, aclarando mis caminos, desafiando mis secretos, revolviendo mis recuerdos para convertirlos en prosa, acompañando mis desvelos transformándolos en versos, cuestionando los pliegues y relieves, las fisuras, las traiciones, los sueños. Todo se aclara cuando se transforma en palabra. La decisión busca la imagen y que luego se decora con belleza como una doble luna de fuego en destellos de silencio, o letras que brotan en banderas, muros y murmullos. No podía dejar ir la magia de tus recursos. Me harté de ver cómo te prostituyen, cómo se van a gloria de tu historia sin haber encontrado o mostrado algún misterio. Así que quizás de las artes en cursos puedes volver a mi lado, pero debes saberlo, que solo será como amante. 19. Posmodernidad. Hace una década, en octubre del 2012, falleció Eric Hobsbawm. Para él, empezó con la conquista del espacio, con el primer viaje a la Luna, cuando la ciencia permitió la exploración espacial, pero el cambio de era posee aristas sutiles, la inquietud por lo desconocido, el hombre en función del medio ambiente, la ciencia en función del alivio del hombre, la colectividad y cooperación entre identidades, la búsqueda certera de un nuevo habitar, un hábitat diverso, pluralista, donde el respeto de la identidad es el crisol que se proyecta en comunidad, donde el hombre se proyecta sin fronteras, donde las máquinas están por sobre las distancias, donde en el conjunto prevalece la paz. Entonces, empezó. ¿El hito histórico es real? ¿O aún en el todo no existe su conciencia? Quizás como bandada de guerrillas se busca el objetivo. Se hacen aciertos y se van marcando en el ábaco epocal de los soñadores, de quienes creemos que estamos en otra era, de quienes luchamos por la valorización del hombre, la ciencia, el medio ambiente, sea este cercano o lejano, en la paz y la equidad como sostén del equilibrio societal, en el respeto a lo diverso y su aporte a lo colectivo. Toda época lleva un cambio de paradigma, y de eso se trata, el querer expresar en prosa las variables, los enigmas, los hastíos, remover el devenir, pero no con un juego de palabras cacofónicas, ni con un vergel de sentimientos. Es el todo reducido en fragmentos. Es la vida de una época retratada en versos. 20. La muerte de la praxis y de la teoría. ¿Dónde quedó el azar del oficio? ¿En qué momento se vació el intelecto en favor de lo distinto, de lo diverso, de lo característico? ¿Quién fue capaz de penetrar al hombre con el sentido de lo único e irrepetible? ¿Quién fantaseó e hizo creer al débil que lo oculto es pensante, de circuitos para pocos?
¿Cuánto han creído encontrar en las tribus y sus ritos la esencia del hombre, sin desmenuzar que están enfrente a un sistema de simples borregos que siguen a un líder, o peor aún, que se autosignan con delirio mesiánico el título de maestro? ¿Cuántos creen que los estudios históricos o revisionismos metafóricos los elevan y distinguen sin entender que pierden el tiempo en lo fallido, sin dedicar su tiempo en construir y proponer métodos replicables de aporte a las crisis actuales? Mientras más alejados está de hacer un aporte social con lo aprendido, más lejos está de evolucionar como sujeto. ¿Cuáles fueron las matrices que hicieron al hombre adoptar la postura que por el solo hecho de concluir su instrucción académica, formativa, ya pueden distinguir su abolengo como si fuese un título nobiliario, sin ni siquiera proponer desde lo aprendido, menos cuestionar su aprendizaje para inventar nuevos caminos? ¿Cuál fue el detonante para que en la lógica actual los estudiantes de la universalidad, de las ciencias sociales, ciencias exactas, de las artes u oficios no practiquen, teoricen, cuestionen desde sus saberes, dejando muchas veces sus inquietudes colgadas en un muro, ya que en el día a día, para poder alcanzar la satisfacción de su propia pirámide de Maslow, se debe recurrir a desprenderse de su saber para asumir un rol de simple transacción económica de capital de trabajo? La versatilidad del hombre radica en que las variables a ejercer se encuentren y potencien las capacidades y búsquedas propias de un hacer en un actuar consciente de libertad y disfrute. De lo contrario, la sociedad se está autoesclavizando para cumplir metas de mercado impuestas por el modelo. ¿Dónde está el aporte de la crítica? Si el hacer no concluye en una respuesta replicable, medible, tabulable, metodizable, ya no hay búsquedas. Son pocos los que entienden que el conocimiento se practica, se teoriza, se aporta al devenir y a la causa de una era, se complementa, se ejerce, se disfruta y se comparte. El conocimiento no es un fetiche de ego que te posiciona en un altar de aristamiento. Así como dijo Huidobro que si el objetivo no da vida, mata. Si desde el conocimiento nos aporta, nunca has aprendido algo. 21. Quizás así es el amor. No recuerdo cuántas veces he amado, cuántas veces he entregado mi destino a sueños compartidos, ilusión de vuelo en compañía, camino de estrellas en noches oscuras, destello de primavera en gélidos inviernos. Tampoco recuerdo cuántas veces me he desilusionado, sea la mentira, el candor de otra piel, el ocultar el pasado, el fingir amor por conveniencia. Siempre en un momento uno se despierta develando la mente y ocultando el corazón. Pero lo que tengo claro y recuerdo con certeza absoluta es que ambas son exactamente proporcionales. Y quizás de eso se trate, de seguir creyendo, de seguir apostando en la ruleta, confiar y nuevamente lanzar los dados para ver si esta vez se gana y que lo soñado sea recíproco. Día y noche, sudor y camino. Confieso que también he jugado con dados marcados, también he desilusionado, también he caído en otra piel y he caminado por dos aceras de amores a escondidas. Y quizás de eso se trata el amor, de búsquedas, de encuentros, de desilusiones, de alegrías, de tristeza por no ser correspondido, de traicionar cuando aparece un nuevo amor, de no corresponder amor en balance a lo recibido. Quizás de eso se trate, de siempre volver a creer, a no perder la capacidad del asombro y de siempre estar disponible para volverse a enamorar. 22. Inteligencia artificial aplicada. Qué fácil sería la vida efectiva si pudiéramos aplicar control C, control V, control Z, control I. 23. El sujeto y el colectivo. Qué fácil sería dejarse llevar, desprenderse del inherente del hombre y vivir en libertad, ser impulso y camino, ir detrás de nuevos amores, de nuevos rumbos, de nuevos sueños, solo con el afán de satisfacer el ego, el cuerpo, buscar adrenalina con un nuevo ritmo. ¿Será ese el quehacer de la vida? ¿O está en lo colectivo, en construir un hogar, en comprender y amar a un otro, con sus pros y contras, el conformar una familia con su multiplicidad de variables,
el desprenderse del yo para hablar de un nosotros, el sujeto en pos de lo colectivo, el omitir lo propio para abocarse al todo. En fin, quizás tampoco es tan fácil lo primero, pero quizá menos importante. El construir sociedad está por sobre el sujeto individual. Quizás las metas son más lejanas, los sueños más inalcanzables por ir en compañía. Quizás más tardío se alcance lo proyectado. Quizás ya no es el sueño inicial, pero se avanza en compañía. No se deja heridos ni heridos por lo propio. No se avasalla contra el todo por lo individual. Se mesura en función de lo colectivo. ¿Quién sabrá qué es lo correcto? Quizás siempre existirá el tiempo para vivir a cualquier modo. 24. Manifiesta. Al llegar al ocaso del resplandor me pregunto de qué sirvió. Solo vio enfrentarse pueblo contra pueblo, unos negros y otros verdes, solo pueblo, asalariados enfrentándose entre sí sin logro alguno. El juego del lanzar y correr, perseguir y alcanzar. ¿Y quién obtuvo los beneficios? La clase creada para dominar al pueblo, decía el viejo Marx. ¿Cuál fue el beneficio para aquellos actores que se enfrentaban entre sí? ¿Mejores salarios? ¿Garantías sociales? ¿Escalafón único? No, solo fue el acomodo de los de siempre, de la demagogia, de quienes hablan y hablan para convencer, persuadir y utilizar, sin dar soluciones a lo urgente ni menos a lo necesario. ¿Qué pasaría si el pueblo o los ciudadanos tuvieran su necesidad resuelta? ¿Existirían? ¿Habrían en las calles sujetos y mujeres haciendo lo indebido para llevar el pan a su hogar? Quizás lo habría, pero en un porcentaje mucho menor. ¿Qué pasaría si la educación realmente fuera el resorte de los cambios sociales? ¿O si la ciudad fuera equitativa, justa y digna, donde todos sus habitantes disfrutasen de los beneficios y privilegios de un país moderno? ¿Dónde estarían? ¿Podrían seguir utilizando el Estado y sus cargos para beneficio propio o para ganar súbditos con las migas que lanzan a sus adeptos y seguidores? ¿Qué pasaría si el talento, el buen hacer y la constancia bastaran para lograr el éxito? Donde todos tuvieran las mismas oportunidades según sus capacidades. Es difícil que subas un gran cerro si vas sin zapatos. ¿En qué se convirtió el discurso? ¿Dónde quedaron las utopías? ¿De qué sirvió que se enfrentara el pueblo contra el pueblo? Educar no es dogmatizar, es liberar, cuestionar, crear reglas y normas inquebrantables para la vida cívica. Razón tenía Violeta Parra en su masónica modernica. Razón tenía su hermano al decir que la izquierda y derecha unida jamás serían vencidas. No sé cuál será el fin, pero creo que siempre será la lógica de pueblo contra pueblo. 25. A ti, soledad. ¿Hace cuánto tiempo que no te abrazan para dormir? Solo con la idea de cobijarte y acompañar tu descanso. Quizá acariciar tu cabello y dibujar tu rostro con el dedo índice mientras suspiras en pleno sueño. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por un parque tomada de la mano? ¿Cuándo recibiste un último beso en la frente al llegar a casa y juntos prepararon algo para comer y disfrutaron de la trivialidad del día? Luego un baño y amarse antes de dormir. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de compras con alguien amado para preparar la cena y recibir amistades? Para momentos de placer siempre existirá compañía, con un desconocido, por dinero o en la búsqueda de alguien del pasado. Pero ¿dónde está la duda? ¿Dónde está el miedo? ¿En perderse en lo colectivo? ¿En dejar de ser quien eres por compartir un destino? El miedo a sufrir por si termina el idilio. Y si eso pasase, el intento valdrá la pena. Sanarán las heridas, valorarás que lo hiciste y sabrás que puedes volver a intentarlo, con la satisfacción plena de haber vuelto a amar. 26. Develo, desvelo y espero. Uno a uno aparecieron los recuerdos. Los ojos abrieron de razón y cegaron en cosa de segundo los pálpitos. Vi en flashback un sinfín de velos que cubrían su rostro acicalado. En cosa de minutos se demoró el castillo. Cayeron las compuertas y los dragones del pasado envolvieron mi rostro con el ácido manantial del desamor. Continué, me olvidé, quise olvidar.
Punzantes recuerdos acribillaron mi refugio, mutilaron mis intentos de ser uno en colectivo, y continué, solo con la intención de que nadie saliera perjudicado. Sin embargo, el silencio se transformó en un caudal de sangre que explotó mis vísceras, y en las puertas de la bifurcación entre el cielo y el infierno, como un penitente agónico renové el contrato. Y nuevamente olvidé, quise olvidar, pero con la vista atenta y el corazón abierto por si aparecía mi recompensa de mártir, una ninfa de este milenio que cautivara lo poco que me quedaba de humanidad. O cursimente, volver a sentir la necesidad de amar, aunque la cursilería nunca ha sido una de mis habilidades. Y así continué. Y en ese tránsito nebuloso del querer partir, pienso cada día al despertar si será hoy cuando aparezca quien llene mi soledad. 27. La vida es simple. Qué básicos somos como especie. Cuestionamos, anhelamos, idealizamos, hasta concluir el vaivén del deseo, que en los mejores de los casos son un par de horas entregados a la pasión, o una noche entera recorriéndonos, sintiéndonos, oliéndonos, degustándonos, sea de manera casual o en vida compartida. La inmediatez de la era hace cuestionar hasta lo más mínimo, pero en lo básico de nuestra especie, cuando el juego de las sábanas de una noche supera lo cotidiano, al despertar ya no existen recuerdos, aniquilantes, cuestionamientos, ni menos deseos de ir tras otro sueño. Es una droga que equipara vacíos del yo con saltos y gemidos de un nosotros. Qué básicos somos, qué simples somos, qué libres somos. 28. De amante a mi mujer. Apareció de pronto. Comenzó a seducirme y cedí a sus encantos. Cuando logró enamorarme se alejó. Fueron años de esfuerzo para llegar a alcanzarla. Al hacerla mía, paso a paso descubrí sus detalles, sus formas, la manera de poder moldearla para volverme en ella en desvelos. Así, sin quererlo, fue mi amante. Fueron años en que su presencia distante modificó mi caminar, me cautivó, hizo aflorar mis mejores emociones, me transformó a tal grado que mi vida se fue volcando casi tiempo completo en su compañía. Despertaba pensando en ella, cuáles serían las posiciones que crearía para que nuestro encuentro fuese atractivo, tanto para mí como para ella, y así nadie tuviera que intervenir a futuro. La iba acomodando, moldeando, satisfaciendo mis deseos y los que tenían hacia ella, sus sombras, sus formas, sus sueños, su destino. Y sin darme cuenta, pasó de ser mi amante a mi mujer. Ella es la arquitectura. 29. Ángel A. En cosa de día ya estaba escuchando tus miedos, anhelos, sueños y recuerdos. Entregaste tu confianza a tal grado que tu soledad era acompañada con la mía. Me contaba dónde estabas e irías, horas de llegada y salida, tus emociones de lo vivido y análisis de tus sucesos, íntimos, familiares, de juerga, trabajo y proyectos. Algunas veces los comentarios eran acompañados de alguna fotografía o algún video que me acercaban a tu espacio y a ti. Detalles por los cuales hubiese saltado lo desconocido. Compartimos películas, música, arte y sueños. En ese ir y venir de emociones, por la ansiedad y el buen ser te alejaste. Lo entendí con tristeza y confusión, con la misma que expresaste al decirme por qué lo hacías. 30. Ménage à trois. Tus versos me atrapan, tu voz me hipnotiza, tu canto me calma, y en ese relajo de lluvia de primavera, de olor a tierra mojada, del sonido del mar que abraza la brisa, me envuelvo en otro cuerpo, huelo otra piel, beso otro rostro, otra espalda, susurro y exploto en otros labios, y en el suspiro de mi último aliento, en el clima jadeante del resplandor, y sin haber acariciado ni besado tu piel, cada noche te siento antes de dormir. 31. Ancla y vuelo. Nunca seré ancla de sueños de libertad, ni menos halcón tras su presa. Siempre seré vuelo. Y si se me pasa la vida entre la letanía y calma de la orilla, y a lo lejos veo tu destello, solo sonreiré y disfrutaré en silencio con el brillo de tus caminos. Y siempre recuerda,
Nunca seré ancla de sueños de libertad, ni menos al contra su presa. Siempre seré vuelo. 32. Gracias. Después de más de 30 años de haber besado tus labios de niña, sin ni siquiera recordarlo, al volver a ese momento, espacio-tiempo, y recordar el brillo de tus ojos y los meses que me pasaron para olvidarte, en ese ir y venir de reconocimiento, al encontrarte y en el ocaso de mi vida, sin darme cuenta, me encontré. 33. Resurrección y fe. ¿Hasta cuándo el hombre puede vivir sin fe? Hasta caer en desgracia, hasta querer encontrar en algo un poco de esperanza, hasta encontrarse frente a la muerte, propia o de un ser amado. Es ahí cuando depositamos los quizás, los tal vez, los por favor, y por último, debiendo ser lo primero, las gracias. Así nos hemos conformado como sujetos, sea cual sea el contexto cultural de nuestra educación espiritual, hemos delegado y aceptado lo supremo. Hemos asumido nuestros caminos como designios de un texto ya escrito, sea por los astros, el destino, la misión o el devenir. Algunos han argumentado que somos los actores y autores de nuestro propio destino. Otros han asumido su agnosticismo o su ateísmo, pero sin premisas claras del porqué. Solo argumentando su no existencia de manera pragmática, como si el no existir derivase en anular los constructos socioculturales de todas nuestras eras. En todas las culturas han existido las deidades y sus profetas que la proclaman. Es entonces una necesidad cultural de que exista un ser ordenador, quien guíe y proyecte, quien cure y proteja, quien salve y libere. En ese tránsito cultural de mostrarse pequeño ante lo supremo, yo creo, yo tengo fe, yo abrazo mi espíritu para ser su instrumento, y en los peores momentos de mi pequeña existencia me he entregado a su devenir, y lo seguiré haciendo, ya que siempre he sentido su respuesta. Cuando las dudas de los acontecimientos desequilibran, agobian, acorralan, sea la naturaleza, los astros, las deidades, el universo, la magia, siempre hemos entregado nuestros caminos a un constructo colectivo, a un ser que en nuestra historia como humanidad ha puesto las esperanzas de un tal vez. Y desde mi pequeña existencia, desprovista del ego, no seré quien cuestione ni anule las esperanzas de toda la humanidad. 34. A ti, destino. Prefiero que vueles por sobre océanos y mares, que busques tu destino entre el ir y venir de tus sueños. Mereces alcanzar en el ocaso de la vida la tan anhelada felicidad. Por mi parte, mis fuerzas no dan para el agotador juego de la seducción. Tampoco los años me permiten recibir más golpes. Te muestro lo peor de mí, la indiferencia, aunque correría por los llanos campos del amor, hasta construir nuestro refugio diseñado. Espero que en el camino aparezca la creadora, la soñadora, la tierna niña en cuerpo de mujer. Solo así no me arrepentiré de haber abandonado la lucha. 35. Conocerse. Quizás de eso se trata el conocerse. De llegar a la confianza de mostrar sin miedo los caminos recorridos, sin velos que cubran las historias ni las heridas, desprenderse del ego para mostrar los misterios. Esa es la magia al comunicarse sin dobleces, sin prejuicios, solo con la idea de que el otro vea en ti la verdadera esencia de un tal vez. 36. Confesión. El ser humano siempre está dispuesto a encontrar el amor, a volverse a enamorar o a buscar en alguno perdido una luz que acompañe el camino. Si alguna vez me volviera a enamorar, que no creo, debía ser de alguien de conversación sincera, que el brillo de sus ojos esté en concordancia con lo que emiten sus labios, que su hacer esté en lo creativo, en querer ser aporte a un mundo mejor. Creo que al enamorarse todos buscamos a alguien en sintonía, de vida, de sueños, de proyectos. Alguien que no sature el día a día, sino que ambos se construyan como
un ser compuesto y complementario. Para mí la inteligencia es primordial, poder conversar de la cotidianidad de la vida, de los procesos, de los sueños colectivos, propios y societales, deducir, inducir, diferir, inferir, decodificar, dirían los expertos. Reírnos de la pesadumbre del entorno cuando se descubre la hipocresía del mensajero o la falsedad del mensaje. Juego habitual de los normas sociales. Pensándolo bien, quizás quién sabe, quizás tal vez. 37. En viaje. Mientras veo pasar la ciudad a la velocidad del tren, observo y analizo el vagón. Acompañado del álbum Dogman Star de Sweat y de las letras de una temporada del infierno de Rambo, cierro el libro, cojo el celular y me doy el tiempo para estampar estas líneas. Veo a migrantes contando sus historias por una limosna, a vendedores que suben ofreciendo hasta los más extraños utensilios, artistas callejeros que han tomado de escenario los vagones. En las escaleras y andenes se ubican en familia a ofrecer algo para beber o comer. Y nosotros como borregos emprendemos el retorno. ¿Cuál escena de Metrópolis de Fritz Lang? ¿Qué pasó con la ciudad de las esperanzas? ¿Qué pasó con el paraíso soñado? ¿Qué pasó con la idea de las ciudades de 15 minutos? ¿Dónde está la ruta del Edén? Promesas, promesas, promesas. Rostros lánguidos que su ardor invade el vagón. Jóvenes que expelen aromas de un aturdimiento momentáneo. Entonces, prefiero seguir leyendo, oyendo melancólicas melodías y viendo cómo se mueve la ciudad a la velocidad del tren. Y en el aparecer de la oscuridad y de las luces de la urbe, se soterran silenciosas las inequidades societales y las esperanzas toman un descanso. 38. Cavilación 3. En la soledad de mi estudio, mientras trabajo en la tranquilidad de la noche, enciendo un cigarrillo y descanso el trazo de un nuevo proyecto. Una vivienda en un bello campo. Es una noche de invierno y la lluvia es un beat que no cesa. Y entre el sonido del viento y el mirar por la ventana que va de muro a muro, veo el moverse de los árboles y de las enredaderas que bordean el taller. Hago un break y me acerco a la terraza y alumbro un borde del espacio, un muro vegetal, y veo al interior de las enredaderas a unos pequeños pájaros en un nido cobijándose del vendaval. La naturaleza es sabia y se autoconstruye su guarecer. No obstante, empiezo a cavilar, a recordar el camino de hoy por la principal avenida de mi ciudad, y no puedo dejar de pensar en aquellos hombres que han tomado de guarida los parques, casas abandonadas, escaleras de estaciones de metro, atrios de edificios, escalinatas o mezaninas públicas, o en aquellos que han construido a pulso sus espacios de confort en intersticios de sitios propios o de cercanos. Por mi profesión he visto un sinfín de formas que el hombre ocupa para refugiarse, algunas con más dignidad que otras, pero todas en búsqueda de ir protegiéndose de las adversidades del clima y del tiempo. No recuerdo si fue Aristóteles o Sócrates quien escribió: allí donde se cruza tu talento con la necesidad humana está tu vocación. Sin embargo, el talento no basta frente a tanta iniquidad. Tampoco la vocación basta si no es posible llevarla a la acción. Entonces, quizás en un buró público está el aporte real, en algún sitial del Estado está la solución. Me encantaría que aquellos que lo ostentan escuchen la lluvia, recorran la ciudad y al estar en la tranquilidad, comodidad y calefacción de su hogar, se den el tiempo, al igual que yo, de pensar en quienes como pequeñas aves se esconden y cobijan del aguacero. He terminado mi cigarrillo, cierro el ventanal y vuelvo a mi computadora a seguir dibujando. 39. Amistad. En la amistad radica la inocencia, los sueños, los anhelos, los complejos, las fragilidades, el compartir sin prejuicio los miedos y las aventuras, el ser cobijo, el ser lágrimas. Es un espacio de interacción social donde radica la esencia de la vida. No es otra cosa más que ser día y noche, sol y luna, que viven en libertad y complementación.
Es de necesidad vital tener grandes amistades, para crear, para construir nuevos imaginarios, para compartir los secretos de un mañana. Es un espacio de libertad que solo se le otorga a quien cree, a quien confía, a quien sueña, desprovisto del cuerpo en su acción primaria, sino que apostando el alma de quien da y recibe esperanza. Eso es la amistad. Es en la amistad donde se encuentra la verdadera complicidad. Para tener sexo, siempre tendrás tu pareja, de vida o momentánea, pero para entablar una amistad, esas sí que son palabras mayores. 40. Quizás hubo amor. En un viejo teléfono encontré algunos videos y fotografías. Recuerdo que borré los chats y los audios en el momento de tu fuga. Quise recordar emociones más que palabras. Al verlos hoy con el paso del tiempo puedo entender tu miedo y ansiedad. Sin darnos cuenta volvimos 30 años atrás. El tiempo nos permitió conocernos después de aquel beso prohibido ya hace 3 décadas. Quizás aquel evento fue un detonante constructor de nuestro devenir, el inicio de nuestro Big Bang emocional y afectivo. Volvimos a sentirnos adolescentes, a esa inquietud que solo se vive a esa edad, del besar y correr, del llorar por un tal vez. Sin pensarlo entramos en la parte más preciada de una persona, su inocencia, sus sueños, su anhelo y proyecto, donde sin sentir la piel se hace el amor del corazón. Espero ver ese campo con aquel círculo cristalado. Espero poder juntos caminar por la bahía. Quiero creer, quizás, quizás, quizás. Sueños o realidad. Correría a tus brazos, me refugiaría en tus cabellos, tomaría tu mano para recorrer la ciudad, me escondería del mundo junto a ti. Busco tu mirada y tú buscas la mía. Ya no es culpables, tampoco tiempo. Estilo de vida. Estoy en una etapa de la vida que solo busco bellas amistades con las cuales crear y conversar de lo humano y lo divino. No romances. Para tener sexo ya tengo a mi mujer. Aunque pensándolo bien, me encuentro en una etapa de la vida similar a un sistema de ecuación de función lineal que puede resolverse mediante sustitución, igualación o reducción. Es tiempo de creer en esa búsqueda de ambas aceras de la sexualidad, cuando se decide ser príncipe y princesa en la corte de los espasmos. Aparece el ser, búsqueda retratada de manera hermosa por Baudelaire, o cual Simone de Beauvoir y su eterna relación con Jean-Paul Sartre. No hay que temer de los caminos recorridos, desprenderse del miedo para mostrar los misterios. Todo es aquel vertiginoso camino del amor. No hay atadura ni obligaciones, solo sueños de un quizás. $44. ¿Existe el tiempo? ¿Se han dado cuenta de cuando vuelves a ver a un viejo amigo que quizás no has visto por décadas? En cosas de segundos se están contando la vida. Eso a veces también pasa con los amores, pero con aquellos inconclusos, cuando no hubo traición, sudores compartidos ni engaños de ningún tipo. Aquellos amores que no fueron y casi siempre por decisiones y manipulaciones de terceros. Yo tuve uno, no fue un amor inconcluso, sino que nunca empezó. Era adolescente, en un Chile que salía del sedante dictatorial. Entre bailes, música y un incipiente destape cultural la vi. Éramos ambos adolescentes en un mundo de adultos. Nos miramos por un buen rato. Ella venía con su madre de un concierto de Silvio y yo llegando con mis padres del desierto vivos. Bailamos un rato y entre el león y la diversidad propia de amistades emergentes, de artistas emergentes, nos dimos un bello beso adolescente. Y mientras estábamos en el segundo beso, su madre nos ve y nos separó. Pasaron un par de semanas y ella volvió. Ahora sin su madre. Con una amiga creí. Una prima me contó 3 décadas después. Esa vez al verla quise acercarme, aunque lo dudé y terminé decidiendo no hacerlo. La recordé por meses y con el paso del tiempo la olvidé. Pasados los años, nos vimos muchas veces. Yo nunca pensé que era ella, supongo que ella tampoco lo recordaba.
Pasadas 3 décadas, yo siendo padre con una pareja por más de 25 años, en un post virtual sobre la época, ella comenta su asistencia a cierto espacio. Luego, conversando y haciendo recuerdos, se desvela hasta el escondido misterio. Y en cosa de segundos recuerda a ella la situación y mi desvelo en ese entonces cuando recordaba sus ojos cristalinos para contenerse y actuar en obediencia. La vida y el tiempo es difuso. No hay culpables de los caminos cuando no hay opciones. Cuando los años pasan y te permiten ver con la razón, es un deber moral y ético tratar de caminar por aquellos caminos que fueron cortados. O peor aún, por aquellos caminos que no existían los puentes para cruzar. Pues no todo depende del puente, diría Heidegger. Tampoco depende de la llanura en la siguiente orilla. También depende de la llanura en la siguiente orilla. De la unión de dos mundos. Quizás no se puede retroceder el tiempo, pero en un parpadeo y sin ni siquiera pensarlo volví 30 años atrás. Sentí aquella timidez adolescente, emoción para mí olvidada. Aquel revoloteo de pájaros en mi pecho, diría Dante Alighieri a Beatrice. Lo sentí cuando la volví a ver sabiendo que era ella. Sentí el nerviosismo de niño, con miedo de acercarme, de ser sigiloso para que no corriera otros 30 años. Pero no resultó. Era demasiado real, bello para que fuese real. Solo fue un hallazgo arqueológico en la bitácora del amor. Y yo, siendo un maldito animal de costumbre, acostumbrado a vivir en compañía, volví al refugio donde deseaba partir, sabiendo con convicción absoluta que si hubiese alcanzado nuevamente sus labios, otro sería el final de este cuento. Sí, 45. Tan lejos, tan cerca. Hay veces que el espacio desaparece, que la distancia disminuye llegando a cero, donde la multitud son sombras que se disipan, donde el bullicio se esconde para oír los latidos. Eso pasa cuando dos almas se entregan a la distancia y se miran fijamente a los ojos. Hay llanto, hay risa, hay miedo. Cuestionamiento de un por qué calman el pulso y dejan la escena en un mutuo movimiento. ¿Habrá camino? ¿Habrá esperanzas? Muchas veces cuando viajas a un destino sin darte cuenta aparece un nuevo camino. Y algunas veces se llega a lugares inesperados, con bellos paisajes o espacios urbanos que colman tus expectativas. Espacios soñados que no estaban en la ruta planeada, pero que al llegar se transforman en el desvío más preciado del viaje. Si la vida fuera un viaje y las decisiones caminos bifurcados, ¿cuál será el destino? Miles de flores en mi ataúd, niños corriendo en casa, o tarde de té esperando el atardecer. Sigue la cena, las miradas se alejan, y en un cerrar de ojos el bullicio envuelve, quedando el vacío, la distancia y las ideas de un tal vez. 46. Te esperaré. Te he buscado por recónditos parajes. He recorrido las calles sin saber el porqué. Traspasaste mi frontera y llegaste a lo más profundo de mi soledad. Fuiste la luz que develó que me encontraba sumido en lo oscuro de un falso amor. Te esperaré. Quizás otro verano para que en primavera ilumines la sala con bellas flores recién cortadas. Lo haré. No te buscaré. Esperaré que deseas volver. Y si al caer la primavera no hubo flores en mi mesa, partiré para empezar un nuevo amanecer. 47.0. Las inflexiones del camino hacen creer que se encontró el destino. Los usos se estabilizan y ya conoce el pulso, los ritmos, las notas, los movimientos. ¿Qué hacer para agudizar la profundidad del acuoso sonido del amor? Se reduce el todo al pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, al pensamiento primitivo de Georges Bataille. Se minimiza el contexto al juego de las sábanas. Se cree que lo estable es el viento para llegar a puerto, pero cuando sin querer es una mirada la que penetra hasta lo más profundo, donde la simpleza del día a día te hace cuestionar el camino. Una videollamada a media tarde para junto con los regalos de Navidad, o un mensaje en video de la naturaleza para describirte su hogar soñado y las vistas que tendría. Es para descolocar hasta las más resistentes piedras que cuidan el templo. Es entonces cuando cuestiono lo vivido. Reaparecen las dudas que habías olvidado para mantener la estabilidad del viaje, los errores perdonados para no dañar a la descendencia. Y sin darte cuenta caes en los sueños de un tal vez. Quizás no fue el objetivo, pero el solo hecho de volver a sentir inocencia es el detonante para
para que el espejismo de lo creado no sea más que el foller de espera para ingresar en un verdadero amor o el atrio de salida para volver a punto cero. 48. Hastío. En el campo, en la ciudad, en un espacio contenido o en la libertad de un paraje de fondo frondoso. Necesito crear, necesito volver a creer. La opacidad del camino y la impasadumbre de lo cotidiano me asfixia, me ahoga, me sumerge en lo cierto de un fracaso. Estoy en un momento que requiero crear para no morir y la letanía de un no fue. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 49. ¿Para qué? Música y sociedad. Quizás la poesía sirva para eso, para develar los hastíos, sean propios o societales. Poder decir en símbolo los agobiantes y tormentosos caminos del hombre en una sociedad aplastante, donde se enfrentan como jauría los unos contra los otros. Ya no hay pensamiento propio. Se juzga a quien rompe el modo de lo establecido. Se le critica y sanciona por querer cambiar las cosas que están mal. ¿Para qué? Así ha funcionado por años. ¿Será necesario? ¿Usted cree? Ejemplos hay por miles. Desde un servidor público sabiendo que no es lo correcto, pero por el simple hecho y gozo de estar tras un buró, será la verdad sugerida por su jefe jerárquico la que prevalezca, sin pensar en su verdad, sino que acatando una impuesta. Ya nadie quiere romper el molde, nadie quiere pensar fuera de la caja. ¿Para qué? ¿Será necesario? Si así ha funcionado por años, los artistas crean y recrean la realidad a partir de sus elementos de uso o juicio. Mezclan y ordenan elementos para construir algo nuevo. Los músicos con 7 notas base y 5 intermedias crean y recrean infinitas formas. Las mezclan, las juntan, las ordenan, le dan ritmo y secuencia a partir de otros pocos elementos. Y el resto de la sociedad, ¿qué crea o recrea? Como sociedad debemos ser más músicos, recrear a partir de las falencias y desafíos nuevas óperas, nuevos imaginarios, que vayan en virtud y en favor de los que no pueden componer, y solo se les permite oír lo bien o mal ejecutado del concierto. Y si somos más audaces, dejar oír sus voces de manera coral, quizás sea lo necesario para volver a creer. Epifanía. Cuando se está acercando a los 50 años se asume que el tiempo va en reversa. Uno está en el camino de volver a ser naturaleza, a ser tierra y gusanos. Quedan menos años de los ya vividos. Es entonces cuando las decisiones son en seguro. No se permite equivocaciones. Se es en el día a día la construcción de un trascender, momento donde la cautela de la razón prevalece. Es entonces cuando se decide cómo se quiere vivir los últimos años. Se sopesa lo avanzado y se calibran las expectativas de desarrollo futuro. Se toman las fuerzas para nuevos impulsos. Se construye un horizonte donde hoy hay muros ciegos. Y es en ese futuro incierto donde estarán quienes quieran estar, quienes sean viento para mantener vivo el fuego, quienes sean esperanza para nuevos amaneceres, quienes sean fuerza y empuje para nuevos desafíos, soporte y cobijo para nuevos fracasos, quienes sean vuelo y destino, sabiendo que quedan menos años de lo ya vivido, pero no por eso menos intensos ni menos triunfantes. 51. ¿De qué sirve el amor? Muy joven me convencí que no existe. Una vez se nubla creyendo haberlo encontrado. Camilo José Cela dijo que era un estado de estupidez pasajera. ¿Pero de qué sirve la pregunta? ¿Para contar en un otro una compañía de vuelo? ¿O simplemente para compartir las soledades en un proyecto común? Por mi parte, dejé de creer, y hoy lo confirmo. No son más que impulsos para volver a crear, para luego replegarse a la melancólica sombra de la desolación. 52. Disyuntiva a un falso amor. Qué alegría es despertar de un falso amor a tiempo para volver a hacer tu vida. Lo difícil es cuando esa pérfida actitud ha convencido a todos de sus virtudes e incluso la descendencia ve en sus padres el amor ideal. Entonces, ¿qué hacer?
disimular frente al entorno, seguir con el teatro para no dañar a quienes no pudieron venir a este mundo, buscar un nuevo amor o todas las anteriores. 53. Arreboles de pasión. Mientras estaba apoyada en un pilar de la barra, con teléfono en mano y me mirabas de soslayo esperando que me acercase, yo sentado en mi mesa escribía estas líneas. Sé que me esperas y me buscas al igual como yo lo hago. Tomaría tu mano para recorrer la ciudad y perdernos hasta el fin de nuestros días. Desordenaría tus cabellos en mi pecho mientras sigiloso beso tus caderas. Me escondería en tu bajo vientre disfrutando con tus labios, como tus labios me estremecen. Calaría con suavidad tus cabellos para acercarme a tu oído, sosteniendo con firmeza sutil tu espalda mientras dibujo en ella con mis dedos cual Kandinsky en primavera. Susurraría jadeante mientras me muevo con dulzura en tu cabalgar de arreboles. Borraría tus ojos tristes con mis besos. Reiríamos creando melodías con nuestros cuerpos. Besaría tus labios hasta que nunca me olvidaras. Y cuando tus pálpitos se contraigan con los míos, te abrazaría en mi regazo para que duermas hasta el amanecer, mientras acaricio tus cabellos, tus desordenados cabellos. Y si así se nos pasa la vida, bienvenida, bella aventura de mis últimos días. 54. Nunca más. Un día para reflexionar, para comprometerse a un nunca más, para entender que en la trinchera de las ideas solo se combate con ideas. Nadie debe imponer su pensamiento a otro, ni con doctrina, ni con balas. La sociedad es un crisol donde todos convergen en un espacio multicolor y de diferentes matices. La monocromía siempre nos llevará al despeñadero. Para quienes recuerdan con nostalgia, para quienes partieron sin saber dónde dejar una flor, para quienes callan sus tormentosos recuerdos, hoy es un día para decir juntos nunca más. Solo así avanzaremos como sociedad. No hay otro camino. Si queremos construir una sociedad que sea el sostén para los sueños de todos sus habitantes, sin exclusión alguna, debemos siempre tener presente, nunca más, nunca más, nunca más.